Los retos de la educación en la modernidad líquida, por Zygmunt Bauman. 7. El cambio contemporáneo. El segundo reto, a las premisas básicas de la educación, procede de la naturaleza errática y esencialmente impredecible del cambio contemporáneo y agrega nueva fuerza a la primera amenaza. En todas las épocas, el conocimiento fue valorado por ser una representación fiel del mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo cambia de una manera que continuamente desafía la verdad del conocimiento existente y toma constantemente por sorpresa hasta las personas mejor informadas? Werner Hager, autor de la clásica indagación de las raíces antiguas del concepto occidental de pedagogía y aprendizaje, creía que la educación, Bildung, formación, había nacido de un par de supuestos. El primero era la idea de que, debajo del desmesurable estrato de diversidad de la variada y cambiante experiencia humana, se asienta la roca dura del orden inmutable del mundo. Y el segundo, que las leyes que sustentan y gobiernan la naturaleza humana son igualmente sólidas. El primer supuesto justificaba la necesidad y los beneficios de transmitir los conocimientos de los maestros a los discípulos. El segundo imbuía a los docentes de la confianza de sí mismos necesaria para tallar la personalidad de sus alumnos, como el escultor talla el mármol para darle la forma que, en todos los tiempos, se estimaba que debía ser justa, bella y buena, y por esas mismas razones, virtuosa y noble. Si los descubrimientos de Hager son acertados y nunca fueron refutados, la educación, tal como la conocemos, está en serias dificultades, pues hoy requiere un enorme esfuerzo sostener cualquiera de los dos supuestos y aún más esfuerzo percibirlos como conceptos evidentes por sí mismos. A diferencia del laberinto de los conductistas, el mundo, tal como se vive hoy, parece ser más un artefacto proyectado para olvidar que un lugar para el aprendizaje. Los tabiques divisorios pueden ser, como en aquel laboratorio laberíntico, opacos e impenetrables, pero estos marchan sobre ruedas y están en continuo movimiento, arrastrando consigo los pasajes probados y explorados anteriormente. Desdichados aquellos con recuerdos persistentes, cuando encuentran que las confiables sendas de ayer al poco tiempo terminan en callejones sin salida o en arenas movedizas, o cuando descubren que las pautas de conducta convertidas en hábitos y que alguna vez contaban con garantía absoluta, comienzan a provocar desastres en lugar del éxito asegurado. En semejante mundo, el aprendizaje está condenado a ser una búsqueda interminable de objetos siempre esquivos, que, para colmo, tienen la desagradable y enloquecedora costumbre de evaporarse o perder su brillo en el momento en que se alcanzan. Y puesto que las recompensas por obrar apropiadamente tienden a trasladarse diariamente a diferentes lugares, los esfuerzos redoblados pueden ser reconfortantes, pero también engañosos. Son trampas de las que hay que cuidarse y que conviene evitar, pues pueden instilar hábitos e impulsos que en poco tiempo habrán de revelarse inútiles, sino ya dañinos. Nigel Trift, el perspicaz analista de la gente de negocios contemporánea, ha hecho notar el extraordinario cambio de vocabulario y el marco cognitivo que caracteriza a la nueva élite mundial de la industria, el comercio y las finanzas, y como entre ellos los de mayor éxito, digamos los que llevan la voz cantante, fijan las pautas de conducta de los de menor éxito o de los miembros que aún aspiran a emularlos. Para afianzar las reglas de sus estrategias y la lógica de sus acciones, los líderes contemporáneos del mundo de los negocios utilizan los tropos de la danza y del surf. Ya no hablan de la ingeniería, como lo hacían sus abuelos y todavía sus padres, sino de culturas y redes, de equipos y coaliciones. Y antes de hablar de control, liderazgo o más específicamente de dirección, prefieren hablar de influencias. En oposición a tales conceptos abandonados o evitados, estos nuevos términos transmiten un mensaje de volatilidad, de fluidez, de flexibilidad y de corta vida. Las personas que despliegan estas expresiones andan en busca de organizaciones de estructura no muy firme, fáciles de reunir, desmantelar y reorganizar según lo requieran las cambiantes circunstancias, notificándolas con muy poca antelación o directamente sin previo aviso. Esta forma fluida de montar y desmontar
es la que mejor se ajusta a la percepción que tiene del mundo que los rodea. Un mundo múltiple, complejo y en veloz movimiento. Y, por lo tanto, ambiguo, enmarañado y plástico, incierto, paradójico y hasta caótico. Las organizaciones comerciales de hoy tienden a tener un considerable elemento de desorganización deliberadamente construido. Cuanto menos sólida y prontamente alterable sea una organización, tanto mejor. Y, como sucede con todo lo demás, en semejante mundo líquido, toda sabiduría y todo conocimiento de cómo hacer algo solo puede envejecer rápidamente y agotar súbitamente la ventaja que alguna vez ofreció. De ahí que hoy se presentan como preceptos de la efectividad y la productividad la negativa a aceptar el conocimiento establecido, la renuncia a guiarse por los antecedentes y la sospecha que despierta la experiencia acumulada. Uno es tan bueno como sus éxitos, pero en realidad solo es tan bueno como su último proyecto de éxito. En los años pioneros de la cibernética, ya hubo quienes hicieron notar que no podía existir la organización perfecta. No hay manera de afirmar con ningún grado de certeza cuál de las organizaciones alternativas es mejor, salvo que se haya tenido en cuenta el ambiente en el cual está destinada a funcionar esa organización. Podemos juzgar que los complejos organismos multifuncionales de los mamíferos superiores son los logros de primer orden de la evolución de las especies únicamente porque el planeta Tierra que habitan está protegido del espacio exterior lleno de meteoritos errantes por una gruesa capa de atmósfera. Si este no fuera el caso, una forma mucho más perfecta de vida sería una masa de un plasma fluido e informe. Podemos decir que la Tierra de frontera que todos habitamos en estos días parece favorecer el plasma y desfavorecer los organismos complejos, estrechamente integrados, que se producen monótonamente a sí mismos. Como señaló Ralph Waldo Emerson hace ya mucho tiempo, cuando uno se desliza sobre una capa delgada de hielo, la salvación está en la velocidad. Para los que están buscando su salvación, sería un buen consejo que intentaran moverse con la rapidez suficiente como para no correr el riesgo de quedarse demasiado tiempo, poniendo a prueba la resistencia del lugar. En un mundo volátil, como el de la modernidad líquida, en el cual casi ninguna estructura conserva su forma el tiempo suficiente como para garantizar alguna confianza y cristalizarse en una responsabilidad a largo plazo, al menos nunca se dice si habrá de cristalizarse ni cuándo, y hay muy pocas probabilidades de que alguna vez lo haga. Andar es mejor que estar sentado, correr es mejor que andar y hacer surf es mejor que correr. El surfing mejora con la ligereza y la vivacidad de quien lo practica. También es conveniente que el deportista no sea melindroso para elegir las olas que llegan hasta él y esté siempre dispuesto a dejar de lado el saber recibido, junto con las preferencias habituales que ese saber garantiza.